Buenos y santos días les dé Dios, queridos hermanos. Les saludamos con alegría este sábado de la 16ª semana del tiempo ordinario. Hoy recordamos a Santa Rufina y el día de ayer celebramos la memoria de Nuestra Señora del Carmen. Así que estamos en continuidad con nuestro ambiente festivo. Toda la iglesia es festiva todo el año. Fíjese usted, si no está muy enterado de esto, de lo que se está perdiendo. Siempre hay un motivo de alegría para celebrar. Por eso un cristiano siempre es alegre. Enviamos un cariñoso saludo a Noemí, quien nos acompaña en los controles como cada semana y hace posible que este programa llegue hasta usted. Para iniciar nuestro programa de hoy, vamos a pedirle a Fabián que nos ayude con la oración para ponernos en sintonía con lo que el Señor nos quiere decir o nos puede decir si prestamos la debida atención el día de hoy. Fabián. Sí, Jorge, buenos días a todos. Señor, no quiero pasar de lejos ante la persona herida en el camino de la vida. Danos entrañas de misericordia, para que no demos rodeos ante los que sufren y sepamos caminar con los ojos abiertos para ayudar a quienes nos necesitan. Haznos, Señor, buenos samaritanos para que el mundo descubra en nuestra vida el rostro entrañable y misericordioso del Padre bueno. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Fabián. Bueno, buenos días, queridos radioescuchas nuevamente. Pues dispongámonos y preparémonos para escuchar nuestro programa del día de hoy y nuestra gustada sección de Introducción a la Biblia con nuestro compañero Luis Romero. Adelante, Luis. ¿Qué quieres que te haga? Eso le preguntó Jesús a Bartimeo, un ciego que era mendigo y que conoció saliendo de Jericó cuando iba rumbo a Jerusalén, Jesús. Y yo me pregunto, ¿qué hizo este hombre, Bartimeo, para sacar del corazón de Jesús esa pregunta? ¿Cómo le hizo? Imagínense, ¿qué pasó? A ver, en esta foto de este, ¿cómo le llaman? Collage, que vamos a ver hoy, hace una serie de fotos. Está intrigante, pero ¿cuántas veces nos ha sucedido que le pedimos a Dios y como que no obtenemos respuesta? O se tarda mucho para responder, porque siempre responde, pero a veces se tarda, no es como queremos, no es en el momento que queremos. Pero aquí le dice al ciego, ¿qué quieres que te haga? Y entonces, bueno, le quiero decir a Dios que me responda cuándo, cómo, y luego quiero decirle cómo hacer las cosas. A veces más parece mi oración una orden que un ruego. Con este ciego, pues, la reacción de Jesús fue en el instante, de la manera que uno menos podía imaginarse. Visualiza, mi querido hermano, buenos días, por cierto, visualiza esta escena. Dios Hijo está atendiendo tu oración y tu ruego, y todavía te pregunta, ¿qué es lo que quieres? En serio, ¿cómo le hizo este cuate Bartimeo? Porque yo quiero aprender de yo quiero aprender a ver cómo le hizo. Así que quédate con nosotros pues estos minutos y vamos desmenuzando juntos Marcos 10 del 46 al 52. Jesús iba con mucha gente y dice, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Aquí está la primera foto pues en la secuencia que vamos a ver. Bartimeo significa hijo de Timeo, por ahí Katy nos enseñó todo esto hace algunas semanas. Timeo significa honorable. Y esto para mí me parece una contradicción. Un hijo, o más bien un hombre que es hijo de alguien honorable, que este hombre es ciego, que no puede valerse por sí mismo en muchos aspectos, que en aquellos entonces un ciego era hijo del pecado, o era un pecador sotote,
era una maldición. Este hombre pasa su vida en la oscuridad, está inactivo, se ve forzado a pedir limosna y está sentado al borde del camino. Porque dice, estaba sentado junto al camino. Ahí está el borde. Atención, no está en el camino. Estaba junto a él solamente, estaba junto al camino. No es parte de los que van con Jesús a Jerusalén. Ni siquiera se puede decir que los ve desde lejos, que no, aquí no aplica eso que dice el refrán, ay, qué bonito es ver llover y no mojarse. Pobre cuate ni veía físicamente. Pero pues veamos el simbolismo para obtener ese mensaje. Aquí ese simbolismo es el de un hombre que no tiene fe, un hombre que ha perdido toda esperanza, por eso está aislado. Dante Alighieri nos dice en su novela La Divina Comedia, nos relata que en la puerta del infierno hay un letrero que dice: todos los que entran aquí abandonen toda esperanza. Bartimeo, mi querido hermano, vive en un infierno que él no escogió, pero que le está tocando vivir. A veces así se siente el alma en la soledad del ser cuando las penas agobian, cuando te quedas sin trabajo, cuando te quedas sin amigos, cuando ves trunco el poder proveer a tu familia, cuando ves trunco tu porvenir, cuando ves tu carrera que se queda de repente en la nada, o cuando ves a otros que van pasando alegres y van echando ambiente, qué padre, llevan risas, al menos aparentes, pero me la van pasando a todo dar, y tú no. Cuando otros van progresando y tú no. Cuando tu proyecto de vida, tu carrera, como decía, se viene abajo por cosas que están fuera de tu alcance, o quizás algunas están causadas por tu misma ceguera. Lo vimos la semana pasada. Los que están al borde del camino, pues, representan también a aquellos que son creyentes o que ven a otros que participan en el camino, pero ellos prefieren estar al margen. Quizás algunos de esos están pensando que Dios los ha abandonado. No sé cuál sea tu caso. Total, que para este hombre todo se ve oscuro. No pertenece a nada, a nadie. Ahora Bartimeo solo percibe el barullo de mucha gente en la soledad del borde del camino. Y sigue diciendo Marcos, dice: al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo increpaban para que se callara. Híjole, me detengo aquí. Otro momentito aquí en esta segunda foto, mi querido hermano. Aquí, este hombre me está enseñando, y también a ti y a mí, cómo pedir cuando se le pide a Dios, valga la redundancia. A mí me sucede muy seguido que cuando le pido a algún jefe, a algún amigo, un colega, le pido algo y me lo niega, pues yo me retiro en silencio y como que ya salgo medio enojado y ahí pinto mi raya, y entonces digo, pues ¿para qué quiero si ya mejor me las arreglo solo? Para esos alivianes pues ni cómo, ni quién, quiero por mí mismo entonces hacer las cosas, e incluso dejo dentro de mi alma un recuerdito por ahí, un aroma de amargura o de rencor al respecto. A veces he de confesarle, lo mismo me pasa con Dios. A veces le pido y si no me hace caso de inmediato o como yo quiero, me enojo con él. Quiero a veces incluso ponerle plazos a Dios, quiero condicionarlo. Quiero decirle, mira, ya este asunto que tengo ya el día 15 ya quiero que se resuelva. ¿Qué es eso? Bartimeo me enseña a pedir, porque él se dedica a pedir. ¿Y no es acaso mi alma un mendigo del amor de Dios? Es una buena pregunta. Bartimeo grita desde el fondo de su corazón reconociendo a Jesús como el hijo de David, como el Mesías. Porque eso le dice, hijo de David. Y cierra la expresión pidiendo compasión. No pide nada más. Otros llegan y le dicen que se calle, pero él sigue pidiendo. Ahí ejercita su fe.
Porque va a haber muchos que lleguen y te digan, estás loco, no, hombre, ¿qué estás pidiendo? Hombre, si no existen nombres y ni te hagas ese caso. No, hombre, mira, no les hagas caso, así como Bartimeo no les hizo caso. Siguió pidiendo y siguió gritando. Él no se quedó ahí nomás sentado, calladito y esperando. Ay, es que los demás me dijeron. No se quedó esperando que alguien haga algo por él. Él no se hizo la víctima. Ay, nadie me entiende. Ay, es que nadie me escucha. Es que nadie me ayuda. Es que todos me odian. Nadie me quiere. Nada. Él enfrenta su realidad, vuelve su rostro hacia Jesús y clama con todas las fuerzas de su corazón a él. Por eso, mi querido hermano, es que Jesús detiene su itinerario ahí mismo. Jesús detiene su viaje, traía una agenda ocupada, trae mucha gente alrededor, todo lo detiene para poner su atención en este pobre mendigo que está suplicante, solicitando el favor de alguien. Así, esos son los mendigos, un suplicante. Alguien que está pidiendo el favor de alguien insistentemente, hasta con humillación. Sigamos leyendo. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Llaman al ciego diciéndole, ánimo, levántate, te llama. Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Híjole, aquí está el momento. Cuando iniciamos el tema, empezamos en esta parte, en esta pregunta, ¿qué quieres que te haga? Esta es la foto integrante de la que te hablaba. ¿Te imaginas realmente a Dios que te esté preguntando eso? Ahí está toda la atención de Jesús. ¿Cómo abrió su corazón? ¿Qué pasa para que Jesús le pusiera su atención personal a ese grado? Aquí veo tres cosas, mi querido hermano. Primero, bueno, ya lo vimos, reconoció a Jesús como hijo de David, como el Mesías. Poquito después, no lo hemos leído, pero poquito después le dice Raboní, que significa mi maestro. No es nada más maestro, es mi maestro. Ya lo reconoce pues como el hijo de David, como el Mesías, el Salvador, el Cristo y su maestro personal. Segundo, pide compasión y no deja de insistir, y no deja de insistir, y no deja de insistir. No presentó una lista interminable de peticiones, nomás decía, ten compasión de mí, ten compasión de mí. Él sí sabía qué pedir y cómo pedirlo. Porque además yo le he pedido a Jesús una vez y luego ya me voy a mis cosas, como si fuera mi criado. No, hombre, de mi arrogancia me lleva a eso. No sé lo que te suceda a ti. El tercer punto de Bartimeo, fíjese. Y esto lo acabamos de leer. Arrojó el manto. Mi querido hermano, esta es una expresión verdaderamente cautivadora ante los ojos de Dios. Con algo así le robas el corazón por completo a Dios. Esta es la siguiente foto que estamos viendo que acaba de aclarar esa pregunta que teníamos al principio. ¿Cómo le hizo? Arrojó el manto. Ese corazón de Bartimeo se desprende de su única posesión, el manto. Imagínense, el hombre ciego no tiene nada, nomás tiene su manto, es su único bien en la vida, es lo que lo protege del sol, del frío, del viento. En esas regiones el manto es muy apreciado por eso, pero también porque realza el estatus, le da presencia a alguien, le ayuda a vestir, o para bien, o bien pues también para este hombre que era mendigo, el manto, si ya estaba viejón, raído y demás, le hacía lucir como alguien que realmente necesitaba ayuda por medio de limosnas. Pero también se puede ver aquí como un simbolismo de todas esas cosas que yo necesito desprender de mi ser para empezar a ser feliz y poder presentarme ante Jesús. Mis máscaras, mis intelectualismos, mi armadura, mis fantasías. Mire, mis necesidades más legítimas quizás también, mis más preciosos amores, mis despedidas.
mis esperas, hasta mis sueños, todo. Este hombre en ese gesto está indicando y está comunicando y está estableciendo que se desprende de todo lo más valioso para él con tal de estar frente a Jesús. Él está dispuesto a todo. Y hasta brinca, porque dice, dio un brinco para estar ante Jesús. Brinca para estar en toda su desnudez del alma ante aquel a quien reconoce como el Hijo de David. Bartimeo suelta todos sus más preciados apegos, mi querido oyente. O me permites decirte, mi querido Bartimeo, te invito a hacerlo. En esta vida vamos conociendo y vamos amando gente. Vamos también llegando a despedidas, voluntarias o no. Despedidas en vida, despedidas a veces se va un ser querido. Anselmo Grun nos dice, despedirse es un arte que se aprende a lo largo de toda la vida. En cada despedida se hacen presentes otras despedidas. Quien se mantiene aferrado a todo lo que alguna vez fue importante para él, se derrumbará bajo el peso de aquello que no quiere soltar. No podrá seguir su camino interior y exterior. En otras palabras, mi querido hermano, traemos un morralito y le vamos echando y no queremos desprendernos de ese morral. Y a veces nomás traemos puro yonquero ya. Hay que desasirse, desprenderse. Eso es saber dejar ir y soltar hasta los más preciosos y los más preciados anhelos. Y si hablamos de lo más legítimo, con más razón, los ilegítimos apegos. Perdón, me hacía falta un cafecito. Última foto en este collage maravilloso. La respuesta del ciego. Fíjese, ahí le va. Sigue diciendo Marcos. Ante la pregunta de Jesús, ¿qué quieres que te haga? La respuesta de él es muy clarita, dice, que vea. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le siguió por el camino. Mi querido hermano, por la fe somos salvos. Ahora este hombre ejercitó la fe y se llena de esperanza. Ahora sigue a Jesús después del milagro y lo sigue hasta Jerusalén, porque Jesús iba de Jericó a Jerusalén. Hasta allá lo sigue. Jesús le dijo, vete, pero él se convierte en un seguidor de Jesús. Este hombre muestra agradecimiento, muestra amor y muestra una fe auténticos. Su esperanza se encendió. Ya no quiere quedarse al margen del camino, ya no quiere quedarse junto al camino. Ahora se sube al camión, se sube, sigue a Jesús y se sube al camión y se sube al camino de tal manera que está dispuesto a ir hasta la cruz junto con él. Allá va, hacia Jerusalén. Así nos invita a vivir Jesús. Practica tu fe, mi querido hermano. Salta ya, da un brinco ya de estar al borde del camino para estar en el camino. En el camino. Toma una decisión hoy. Hay un canto que dice, Jesús está pasando por aquí. Pues hoy está pasando por aquí y te está diciendo esto. Decídete a caminar junto con Jesús hacia la Nueva Jerusalén. Hacia esa Nueva Jerusalén que nos tiene prometida para la vida eterna. Él te quitará toda ceguera, toda amargura, toda dependencia y toda codependencia para que veas la vida con la alegría del Evangelio. ¡Ánimo! Levántate, te llama, así como le dijeron a Bartimeo. Ándale, mi querido Bartimeo, levántate, ánimo, te está llamando Jesús. Es momento ahora de dejar estas fotos y este collage precioso que acabamos de ver para que inicies tu propio video en la vida junto con Él y camines ese camino que Él va liderando. Pega el grito, da el brinco, confía en Él, síguelo. Porque el mismo Jesús nos enseña que si buscas primero el reino de Dios y su justicia divina, todo lo demás se te dará por añadidura. Ánimo, te está llamando.
Pues la verdad, qué contundente mensaje nos has dado el día de hoy. Fíjate que se me hace muy interesante estos 3 puntos que tú resaltaste. El primero, reconocer a Jesús como Hijo de Dios. Y el segundo y el tercer paso están, sobre todo este tercero último, que es soltar el manto. Y yo creo que me quiero centrar un poquito por ahí. Lo que significa ser desprendido, lo que significa no tener apegos a nada ni a nadie, y las consecuencias de sí tenerlos. Me hiciste pensar y me hiciste recordar algunas experiencias vividas que, bueno, no relato aquí por falta de tiempo. Yo creo que necesitaría unas 12 horas para platicarles así con todo lujo de detalle. Pero sí puedo comentarte que cuando las ausencias son forzadas, sobre todo esas forzadas, es decir, cuando no dependen de ti mismo, no dependen de uno, y si no se tiene esta actitud de desprendimiento y sigue uno aferrado a eso, ya sea porque se fue o porque se murió, o cualquiera que sea, es muy fácil que entre la amargura en el corazón. Según el diccionario, una definición que me encontré por aquí, amargura significa aflicción, sinsabor, disgusto, pesadumbre, melancolía. Muchas veces la amargura, la mayoría diría yo, es fruto de un resentimiento. Si uno vive una ofensa, al no perdonar la ofensa, hay una generación de ira o de dolor. Y esta ira y este dolor, con el tiempo, si no se sanan, si no se conducen adecuadamente, se convierten en odio. Y el odio se convierte en amargura. Y la amargura, ya dijimos, es la aflicción del alma. No te duele un pie. Bueno, puede ser que sí te duela el pie, la rodilla, la columna, porque somatizamos todo eso y luego se generan dolores físicos, pero principalmente afecta el alma. Nadie puede ser feliz ni tener paz en su corazón si está lleno de amargura. Y me puse a pensar cómo identificar a las personas amargadas. Y las personas amargadas, fíjese usted, siempre están criticando, siempre se están quejando, se sienten enojados, son volátiles, ofensivos, tienen baja autoestima y disfrutan haciendo sentir mal a los demás. La amargura va cambiando el carácter de una persona y su comportamiento se refleja porque siempre están actuando de una manera negativa, de una manera dura. Hay en sus gestos, en su hablar, en sus ademanes, severidad, rencor, odio. Parece que están enojados con todo el mundo, ¿no? ¿Conocen gente así? ¿Han visto gente así? No me contesten, ahí déjenla. Pero yo creo que sí, aquí tenemos que aplicar el espejo y ver primero nosotros, cada uno de nosotros, esos arranques que de repente tiene uno. ¿No será un poquito de amargura? ¿Y no será porque no soy totalmente desprendido? Yo creo que es muy importante esto, soltar el manto. Tú dijiste presentarse en su total desnudez ante el Señor. Él todo lo ve, me conoce por delante y por detrás. Entonces, ¿cuál es el problema? Y por los lados también, y por arriba y por abajo. Él todo lo sabe. Entonces, ¿qué me ando tapando? Yo ando igual que Adán, ahí cogiendo hojas de parra para medio taparme ahí las vergüenzas. Pues, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo me has hecho reír? Como que sí tenemos que ponernos a reflexionar en esto, ¿no? Y yo creo que ahí la vamos a dejar porque podríamos seguirle por aquí, pero el tiempo nos apremia y vamos a darle paso a Katy con el personaje de la semana, pero antes vamos a un pequeño corte y regresamos. Bien, mis queridos hermanos, pues regresamos a su programa Palabra y Vida aquí a través de Radio Guadalupana, La Alegría del Evangelio, y hoy estuvimos hablando de la curación de Bartimeo en la primera sección
Luis nos expuso magistralmente un tema muy interesante y hablábamos de los apegos y hablábamos de la amargura, que hay que reflexionar cuánta tenemos depositada en el corazón. Pero vamos a seguir adelante con el programa de hoy y vamos a darle paso a Katy, que nos tiene preparado un personaje a todo mecate. Katy, adelante. Gracias, Jorge. Bueno, pues a continuación les voy a platicar, les voy a presentar el personaje de esta semana. El personaje que les comparto es Ezequiel. Sí, es un personaje que nos va a dejar también un mensaje bastante importante. Ezequiel provenía de la familia sacerdotal. Era hijo de Buzi, un sacerdote, de Jerusalén. Cuando el rey babilónico Nabucodonosor destruyó Jerusalén, Ezequiel fue llevado a Babilonia como cautivo en el año 598 a.C., pues formaba parte de la aristocracia judaica. De su niñez no sabemos mucho, pero la tradición nos dice que cuando ocurrió esto de su cautiverio tenía aproximadamente 30 años. Según él mismo nos dice, moraba en una localidad llamada Tel Aviv, junto al río Kebar, al sur de Babilonia. Allí vivía con su esposa y pues participaban de las penas de los exiliados, vivían como todos los exiliados. En el año quinto de su cautividad, aproximadamente en el 593, mientras se hallaba a la orilla del río, fue llamado misteriosamente al ministerio profético, que ejerció durante 22 años. Su último escrito data del 572 a.C., año 27 de su traslado a Babilonia. No sabemos exactamente cómo murió, pero hay una tradición antigua judaica que nos comenta o nos da un pequeño dato de que murió a manos de un juez, pues este lo había reprendido. Ezequiel fue un hombre providente que se ocupó de mantener viva la fe ya vista en el destierro de Babilonia. La situación era sumamente delicada, ya que los exiliados, lejos de comprender el sentido de su destino como consecuencia de sus pecados, de sus infidelidades hacia Dios y sobre todo de su idolatría a sus dioses, acusaban a Dios de ser injusto con ellos por hacerles pagar culpas de sus antepasados. Por otra parte, estaban seguros de que su exilio duraría muy poco tiempo y sobre todo que Dios no permitiría la destrucción de Jerusalén y de su templo por los caldeos. Ezequiel debía hacer frente a estas falsas concepciones y hacerles ver sus pecados como resultado de su inclinación hacia la idolatría, los adulterios, los perjurios y sobre todo el pecado contra la justicia social. En la misión de Ezequiel tenemos que distinguir dos momentos o etapas. Antes de la destrucción de la ciudad santa por los babilonios en el 587, durante la cual tuvo que hacer frente a las falsas esperanzas de repatriación de los exiliados, anunciándoles reiteradamente el colapso de la ciudad santa. Y la etapa que siguió a la toma de Jerusalén por los caldeos. Se han cumplido hasta aquí las profecías exterminadoras. Y ante la depresión colectiva nacional, empezó a predicar la resurrección de una nación, de una nueva teocracia ideal, en la que se cumplirían las íntimas aspiraciones individuales y colectivas de los descendientes de Abraham. Ezequiel tuvo varias visiones. La primera fue el trono de Dios e incluía con 4 criaturas vivientes y unas ruedas que giraban. También tuvo visiones detalladas de un nuevo templo, una Jerusalén restaurada y tierra en la que el pueblo de Dios habitaría. Israel y Judá volverían a ser restauradas en la unidad desde los confines de la tierra, cuando la gloria de Dios regresara y habitara en medio de su pueblo. Estas hermosas visiones de Ezequiel se refieren tanto a planes de Dios inmediatos como a largo plazo. Entregó los mensajes de Dios con un lenguaje directo para que todos pudieran entender, ya sea que lo escucharan o no. Había unos cabezones que de todos modos no hacían caso.
Ezequiel mismo recibió una advertencia de Dios, que si él no advertía fielmente del castigo por no seguir a Dios, él sería el responsable por la sangre de quienes morirían en sus pecados. No dudó en su misión y firmemente siguió las instrucciones de Dios. Ezequiel tuvo una visión apasionada del juicio y la esperanza, y en él también se reflejaba la misma tristeza, que Dios sentía por los pecados del pueblo. El profeta experimentó una gran disposición durante su vida para llevar claro el mensaje de Dios. Excesivamente firme el deseo que Dios tenía de que los malvados no murieran, sino que se convirtieran de sus malos caminos y permanecieran con vida. El enmudecimiento de sus primeros años se rompió cuando Dios lo capacitó para hablar y le soltó su lengua para pronunciar el pasaje más largo de la continua esperanza de la vida. Las palabras esperanzadoras culminan en la promesa de la posesión eterna de la tierra, de un eterno príncipe del linaje de David, de un pacto eterno y de un santuario eterno en Israel. Ezequiel ha mostrado a todos los cristianos que debemos ser obedientes al llamado de Dios en nuestras vidas. Dios le dijo a Ezequiel que gimiera con un corazón quebrantado y amarga tristeza por el juicio venido. Y a través de su impresionante libro, Ezequiel dice lo mismo. El juicio viene y se cumplirá lo que el Señor nos ha advertido a nosotros. Debemos compartir tanto el mensaje y las buenas nuevas, como los mensajes que a veces no nos gustan, pero sobre todo las buenas nuevas de la salvación de Jesucristo. Los tiempos que vivía Ezequiel eran difíciles como los que vivimos nosotros. Así que les hago las preguntas clásicas de esta sección. ¿Cómo ejercemos nosotros esa función que se nos dio en el bautismo de ser profeta? Así como Ezequiel. Si sí ejercemos esta función otorgada de anunciar y denunciar como profeta. Y sobre todo, somos obedientes a lo que Dios nos confía. O si tenemos miedo a dar el mensaje que a veces a muchos no les va a gustar, ¿sí? O no nos va a gustar a nosotros mismos. Compañeros, ¿qué opinan? ¿Cómo ven? ¿Cómo andamos con esta función? Se queda uno ahí en la preguntita de a ver cómo andamos con esa función de anunciar y de denunciar. Yo creo que es muy fácil anunciar el amor de Dios. Dios te ama, hermano. Es maravilloso, qué padrecitos te dicen, ay, qué bonito hablas. Pero cuando empiezas a hablarles de conversión, ay, híjole, hermano, Ya no les gusta. Ya no les gusta mucho, o sea, estamos dispuestos a romper amistades, porque en ocasiones nuestro mensaje es fuerte, y no debe ser personal, porque no lo es, pero sí denunciar. Hey, es más, un buen amigo, cuando vas con un buen amigo, ¿qué te dice? La estás regando, cuate. Un buen amigo te va a decir, aquí le estás regando, estás metiendo la pata en esto, vete por allá. Un mal amigo no necesariamente. Entonces, ¿cómo estamos cumpliendo? Pues hay que hacer una revisión profunda, ¿no? Porque Ezequiel finalmente decidió seguir las instrucciones de Dios. Y me llamó la atención eso, Katy, en eso que menciona. Decidió seguir las instrucciones de Dios porque el no denunciar puede llevarle a ser también responsable de alguna manera si esa persona cae. Pues fíjate que ya que... Híjole, es terrible. No, claro que es terrible, porque a la hora que estás tocando este punto, nos estás pisando los callos a todos, porque a final de cuentas es una responsabilidad social. De eso se trata precisamente el pecado social. Ahí donde somos todos responsables, donde no puedes decir, no, es que yo sí me porté bien y aquel se portó mal, pero tú qué hiciste para que se portara bien o que cambiara, no, pues no hice nada, pues
te vas junto con él, mijito. Yo creo que eso que dices de pisar los callos, pues yo estaba acá brinque porque también me llegó, man. Todos estábamos brincando. ¿O por qué no denunciaste? Y hay que ver también la forma en que denunciamos, ¿no? Pero finalmente seguir las instrucciones de Dios. Y luego otra cosa que me llamó la atención, con todo y eso Ezequiel intercedía por aquellos que él sabía que eran malvados para que se convirtieran a Dios y para que permanecieran en vida. Y también eso nos falta mucho a los católicos, el poder sentarnos un momento ante el Señor y decir, casi siempre llegamos otra vez con mi petición de mi lista de peticiones, pero alguna vez decir, híjole, ese malvado, ayúdalo a entrar al buen camino. Y ese malvado que me hizo a mí, pedir por él, como dice el Evangelio. Pero fíjate Luis, de lo que comentabas ahorita tú del amigo que llega y te dice, la está regando. Si recordamos los profetas, todos eran muy directos, nada de, mira, que quién sabe qué, no. El Señor dijo, vámonos, y te tiraba el golpe. No hay de otra manera. Y aún así no entendemos. Sí, y aún así me llamó la atención esto que dijo Katy, que Ezequiel seguía su mensaje, escuchen o no escuchen. Hablaba de los cabezones que no entendemos de repente, que no hacemos caso, pero nada de que la excusa de que no, pues no me hacen caso, pues ¿para qué voy? ¿Para qué digo? ¿Para qué hago? No, pues no tiene caso, no, todos estos ya están perdidos, no tienen remedio, no, ya no tiene caso. No, pues no, porque te vas en la bola. Por eso, es esa gran parte de responsabilizarnos de los demás, o sea, también no nada más buscar mi propia salvación y yo ya estoy bien, Diosito me quiere mucho, pero hay que seguir también a los demás porque somos responsables de todos y cada uno de los que nos rodean. Sean buenos, sean malos, hay que echarle. Ahora sí que, pues ganitas. Bueno, mis queridos hermanos, yo creo que la verdad es que este tema me dejó así como que un dardo en el corazón para darle vueltas y reactivar ahí la conversión ya personal, ¿no? Y la revisión de vida. Pero bueno, creo que Fabián, tú también nos traes algo muy vasto, muy completo, muy interesante. Y es momento de irnos a esa parte de nuestro programa que es el magisterio de la iglesia. Adelante, Fabián. Gracias, Luis. Sí, continuamos con el capítulo 3 de Fratelli Tutti del Papa Francisco, amigos. Y después de decirnos que el único valor es el amor, nos lleva por el camino de la creciente apertura del amor, que tiene mucho que ver con lo que Luis y Katy acaban de decir, ¿sí? Y recordándonos todos ustedes son hermanos, que Jesús dice en Mateo 23:8, nos dice que nadie madura ni alcanza su plenitud aislándose, y que por su propia dinámica, el amor reclama una creciente apertura, una mayor capacidad de acoger a otros. ¿Sí? Se abre en una aventura nunca acabada que integra todas las periferias hacia un pleno sentido de pertenencia mutua. Y esta necesidad de ir más allá de los propios límites es muy válida para las distintas regiones y países. Lo vemos porque de hecho el número cada vez mayor de interdependencias y de comunicaciones que se entrecruzan en nuestro planeta hace más manifiesta la conciencia de que todas las naciones de la Tierra compartimos un destino común. Y que a pesar de la diversidad de etnias, sociedades y culturas, ¿sí?, vemos sembrada la vocación de formar una comunidad compuesta de hermanos que se acogen recíprocamente y que se preocupan los unos por los otros. Esto nos lleva a entender que debe haber sociedades abiertas que integren a todos y que esas periferias están
hermanos, muy cerquita de nosotros, no tenemos que ir muy lejos, no nos tenemos que ir al África, están en el centro de nuestra ciudad o en la propia familia. Y también hay un aspecto de la apertura universal del amor que no es geográfico, sino existencial. Y es la capacidad cotidiana de ampliar mi círculo, de llegar a aquellos que espontáneamente no se sienten parte de mi mundo de interés, o no lo siento más bien, parte de mi mundo de intereses, aunque estén cerca de mí. Y por otra parte, cada hermano y hermana que sufre, abandonado o ignorado, como Bartimeo, ¿sí?, por mi sociedad, es un forastero existencial, aunque haya nacido en el mismo país. Puede ser un ciudadano con todos los papeles, pero lo hacemos sentir como un extranjero en su propia tierra. El racismo es un virus que probablemente sea más fuerte que la pandemia que tenemos ahorita, ¿sí?, que mata fácilmente y en lugar de desaparecer se disimula, pero siempre está al acecho. Es una pandemia que pasamos por alto. Y como ejemplo nos habla de los exiliados ocultos, tratados como cuerpos extraños, nos dice, en la sociedad, de los que el Papa ha venido recordándonos en diciembre de 2013 en el Ángelus. En enero del 2015 decía en el discurso al cuerpo diplomático acreditado en la Santa Sede. Pero parece que andamos muy mal de los oídos porque no escuchamos nada bien, ¿sí? Y nos habla de las muchas personas con discapacidad que sienten que existen sin pertenecer y sin participar. Hay todavía mucho que les impide tener una ciudadanía plena. El objetivo no es solo cuidarlos, sino que participen activamente en la comunidad civil y eclesial. Y no es fácil seguir a Dios, ¿eh? No es facilito. Pregúntenselo a Elías, ¿verdad, Katy? Que no es fácil seguir a Dios. Es un camino exigente y también fatigoso, pero que contribuirá cada vez más a la formación de conciencias capaces de reconocer a cada individuo como una persona única e irrepetible. Y nos recuerda igualmente a los ancianos, que también por su discapacidad a veces se sienten como una carga. Y sin embargo, todos pueden dar una contribución singular al bien común a través de su biografía original. Dice el Papa, me permito insistir, tengan el valor de dar voz a quienes son discriminados por su discapacidad, porque desgraciadamente en algunas naciones todavía hoy se duda en reconocerlos como personas de igual dignidad. Y a eso se le llama denunciar, que decía Elías. Y a continuación nos habla de las comprensiones inadecuadas de un amor universal, porque el amor que se extiende más allá de las fronteras tiene en su base lo que llamamos amistad social en cada ciudad o en cada país. Y cuando es genuina, esta amistad social dentro de una sociedad es una condición de posibilidad de una verdadera apertura universal, que haya un verdadero trato de fraternidad, ¿sí? Y no se trata del falso universalismo de quienes necesita viajar constantemente porque no soporta ni ama su propio pueblo. Y esto me hizo recordar el pasaje de la última cena también, en donde uno de los personajes ahí presentes dice, ¿acaso soy yo, maestro? ¿Sí? Quien mira a su pueblo con desprecio establece en su propia sociedad categorías de primera y de segunda clase, de personas con más o menos dignidad y derechos, y de esta manera niegan que haya lugar para todos. Tampoco se propone un universalismo autoritario y abstracto presentado como un supuesto sueño
en orden de homogeneizar, dominar y despojar o usurpar. No se está proponiendo un modelo de globalización que busque eliminar todas las diferencias y tradiciones en busca de una unidad muy especial, porque una globalización así destruye la riqueza y la particularidad de cada persona y de cada pueblo. Jesús nunca nos enseñó a ser, no nos enseña en la Biblia a ser así radical, aquí se hace lo que yo digo y se acabó, todo el mundo parejo. Y ese falso sueño universalista termina quitando al mundo su variado colorido, su belleza y en definitiva su humanidad. Porque el futuro no es monocromático, sino que es posible si nos animamos a mirarlo en la variedad y en la diversidad de lo que cada uno puede soportar. ¿Cuánto necesita aprender nuestra familia humana a vivir juntos en armonía y paz, sin necesidad de que tengamos que ser todos igualitos? Y vamos a retomar la parábola del buen samaritano, que es la que viene manejando el Papa en Fratelli Tutti, que aún tiene mucho que golpearnos. ¿Sí? Había un hombre herido en el camino. Los personajes que pasaban a su lado no se concentraban en este llamado interior a volverse cercanos, sino en su categoría, en su función, en el lugar que ocupaban en la sociedad, ¿sí? Una profesión relevante en la sociedad. Se sentían importantes para la sociedad del momento y su urgencia era el rol que les tocaba cumplir. El hombre herido y abandonado era en realidad una molestia para ese proyecto, una interrupción, y además alguien que no cumplía función alguna. Era un donadio, no tenía función alguna en la construcción de la historia, y vaya si se equivocaron, porque ese samaritano aparece en la Biblia. ¿Sí? Pero el samaritano generoso se resistía a estas clasificaciones erradas, aunque él mismo quedaba fuera de cualquiera de estas categorías, porque recuerden que los israelitas, los judíos, estaban en contra de los samaritanos, ¿sí? Y era un extraño sin un lugar propio en la sociedad. Así, libre de todo rótulo y estructura, fue capaz de interrumpir su viaje, de cambiar su proyecto, dispuesto a abrirse a la sorpresa del hombre herido que lo necesitaba. Y terminamos esta parte con estas preguntas. ¿Qué reacción podría provocar hoy la narración en un mundo donde aparecen y crecen constantemente grupos sociales que se aferran a una identidad separatista? Y la otra pregunta, ¿cómo puede conmover a quienes se organizan de forma que se impida toda presencia, que se impida toda presencia que pueda perturbar esa identidad y esa organización autoprotectora y autorreferencial? En esos esquemas queda excluida la posibilidad de volverse prójimo, y solo es posible ser prójimo de quien permita asegurar los beneficios personales. Así la palabra prójimo para esa gente pierde todo significado y únicamente cobra sentido la palabra socio, el asociado, porque estamos juntos por determinados intereses. Y aquí dejamos esto para que lo mediten también, amigos. Ahora sí que nos dejan pensando también mucho, Fabián, muchas cosas de estas sociedades abiertas, tanto ejercemos este ministerio de ser profetas en este sentido que dices tú. Somos de los que hacemos grupitos o llevamos el mensaje nada más a los que están cerquitas, o en realidad, a pesar de estos cerquitas o estos grupitos que tenemos, les llevamos el mensaje a todos o nada más a los que me caen bien. Aparte, tristemente, a veces
estamos tan rodeados de gente, pero nos sentimos solos, nos sentimos discriminados, nos sentimos por nuestra propia familia, en nuestras comunidades, en nuestra sociedad. Sí, a veces tenemos que ponernos a pensar si hacemos esos grupitos o somos de esa sociedad que nos gusta ser relegados a gente que no nos gusta mucho porque no piensa como nosotros o porque no cree en lo que nosotros decimos. ¿Algún comentario, compañeros? Tiene mi nivel. Exacto, hay los grupitos elitistas, si no eres de los mismos que yo, no entras. Y pues decíamos ahorita, Ezequiel, el llevar el mensaje a todos, a todos, no nada más a los que están en mi grupito o son de mi élite social. No, y a la hora de pedir, pues también tenemos el ejemplo de Bartimeo, ¿verdad? Que fue el segundo paso que nos decía, o el segundo punto que nos decía Luis. Bartimeo pidió, pero no hizo una lista interminable, él pidió compasión, nada más, con eso era suficiente. Fíjate que ahora yo había oído eso de que cuando tienes que decidir entre si eres un realmente seguidor de Jesús o eres un activista religioso. Bueno, a esto ahora tú le añades lo que acabas de decir. ¿Soy prójimo o soy socio? Híjole. No, pues interesantes las preguntas. Pero el tiempo se nos viene encima. Yo sé que, Luis, te voy a dejar con el comentario para la próxima vez, pero el reloj es imparable. Nos vamos ya. Les insistimos para que no se cansen de ser ángeles de Radio Guadalupana con sus donativos, con sus oraciones, con promoviendo estos y compartiendo estos videos para crecer todos en la fe y en el amor a Dios. Les recordamos que ya están abiertas las inscripciones para nuestro ciclo escolar agosto-diciembre. Llámenos o márquenos o escríbanos al 656-167-3077 o visite nuestro sitio internet facilito www.biblico.mx o búsquenos en nuestra página de Facebook y le haremos llegar toda la información que necesite para que pueda usted tomar estas clases que están en modalidad a distancia. Que no sea impedimento que no puede salir de su casa. Ese pretexto ya táchelo de la libreta porque no le va a servir. Esto ya es una cuestión aparte. Así que ya para finalizar y despedir el programa, vamos a nuestro camino del día de hoy. Fabián, ¿nos ayudas, por favor? Claro que sí, Jorge. Es el camino 219. Si sabes que esos dolores físicos o morales son purificación y merecimiento, bendícelos. Ay, Dios, qué trabajo cuesta eso, pero qué saludable. Híjole, bueno, ya sin comentarios más, nos despedimos ya, nos vamos, antes de que otra cosa o alguna otra idea por ahí surja y nos dé la puntilla. Nos despedimos con el deseo de que esta información haya sido de utilidad para usted y que el amor de Dios les acompañe siempre. Estuvimos con ustedes el día de hoy Fabián, Katy, Luis y Jorge en una emisión más de Palabra y Vida.